Hola, en este video vamos a platicar algunas cosas muy interesantes que ocurren cuando tenemos que una función es continua en un intervalo cerrado. Tenemos muy claro qué significa que una función sea continua en un punto y también hemos definido qué significa que una función sea continua en un conjunto. En especial, pues que sea continua en un intervalo cerrado significa que en todos y cada uno de los puntos de este intervalo la función sea continua. Sin embargo, en lo que respecta a los extremos de los intervalos, nosotros podríamos tener alguna situación no prevista por la definición de continuidad. Recordemos que pues bueno, una función f es continua en A si el valor que toma la función f en A coincide con el límite de esta misma función cuando x tiende a A. Y la definición del límite, pues bueno, está dada cuando nuestra función f está definida en una vecindad de A. Sin embargo, si nosotros tenemos una función f definida en un intervalo cerrado, digamos de la forma a, b, entonces, bueno, pues ninguno de los extremos son o tienen una vecindad que esté contenida en este intervalo, ¿no? Es decir, las vecindades de A no están contenidas en el intervalo a, b, y las vecindades de B tampoco. Entonces, digamos, nuestra definición de alguna manera falla cuando consideramos estos extremos, pero nada más porque estamos pensando en límites pues con nuestra definición principal. Pero nosotros podríamos decir que nuestra función f definida en el intervalo cerrado es continua si, en primer lugar, f es continua en cada punto x del intervalo a, b, que estos sí tienen una vecindad en la cual la función f está definida, y en los extremos, digamos por ejemplo en el extremo a, la f está definida en A como el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, mientras que en B el valor de f es igual al límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x, ¿no? Los valores que toma nuestra x mayores que a, pues sí están en el intervalo, mientras que los menores que b también están en el intervalo. La gráfica de una función continua es más parecida a lo que siempre nos imaginamos como la gráfica de una función, digamos un segmento de cuerda quizás, de una curva, una cosa que pues a lo mejor de repente se puede estirar, de repente se puede encoger, pero que no se puede estirar infinitamente, se puede estirar pues en algo finito, ¿no? No se puede romper tampoco. Eso es lo que podríamos esperar de una función continua en un intervalo cerrado. A diferencia de, digamos, por ejemplo, una curva en un intervalo abierto. Por ejemplo, piensen ustedes en la gráfica de la función f de x igual a 1 entre x, ¿cierto? Y pensémosla en un intervalo, digamos, como ¿no? El 0, 1, pero abierto. Piensen, por ejemplo, que aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 0. Y pues bueno, la gráfica de esta función es, pues en el 1 pasa por el 1, y cuando le hacemos que se aproxima a 0, esta crece arbitrariamente grande, ¿no? Digamos que si pensáramos que esta es una cuerda, pues tendría que ser una cuerda muy larga, tan larga como infinitamente larga, ¿no? Aunque bueno, pues aquí como no estamos comprometidos a que esta cuerda tenga que tomar un valor en el 0, pues no hay, no tenemos esa limitación, ¿no? Quizás podríamos pensar que la estiramos infinitamente. Sin embargo, cuando este dominio de la función donde es continua tiene extremos, entonces pues bueno, ya esto no puede pasar, que se prolongue demasiado. Y por otro lado, una gráfica de una función que se rompe, digamos una que pues tiene una apariencia como esta, ¿no? Que en algún valor, en algún x ocurre que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, pues no puede ni siquiera ser
pues una función continua. Entonces, justo pues estamos hablando de que una función que es continua en un intervalo sí tiene una apariencia así conexa, ¿no? Que todos los puntitos están conectados, que no hay manera de desconectarla, ¿no? De romperla en dos segmentos o en más segmentos. Una primera propiedad que tiene una función cuando es continua en un punto, digamos, A, es que esta función conserva el signo en una vecindad de este conjunto A. Es decir, formalmente, que si nuestra función f es continua en algún punto A, entonces existe una vecindad de tal manera que si nuestra f de x, perdón, si nuestra f de A es mayor que 0, entonces todos los x que están en esta vecindad también tienen esta propiedad. F de x es mayor que 0. O bien, si nuestra f en A era menor que 0, entonces para todo x en esta vecindad, f de x también será menor que 0. Es decir, si nuestro A es de tal manera que f de A es positivo, entonces positivas también serán todos los valores de f de x con x en esta vecindad. O bien, si es negativo, entonces todos los valores de f de x van a ser negativos cuando x esté en esta vecindad. La demostración es muy sencilla. Hagamos por ahora el caso en el que f de A es mayor que 0. Entonces, bueno, como f es continua, para epsilon igual a esto mismo, a f de A, nosotros sabemos que existe una delta mayor que 0, de tal manera que para todo x que se encuentre delta cerca de A, es decir, para todo x de tal manera que x menos A en valor absoluto es menor que delta, ocurre que la distancia entre f de A y f de x es menor que esta epsilon, ¿no? Que f de A en este caso. Pero esto último pasa si f de x menos f de A se encuentra entre menos f de A y f de A. Así que sumando f de A en todos lados en esta desigualdad, nosotros obtenemos que 0 es menor que f de x, menor que 2 veces f de A, lo cual ya no nos es muy relevante. Realmente lo relevante es que 0 es menor que f de x para toda x en la vecindad de radio delta alrededor de A. Demostraremos este importante teorema atribuido a Bernard Bolzano, que dice lo siguiente: si una función f es continua en un intervalo cerrado, digamos a, b, y ocurre que esta función en el extremo izquierdo toma un valor negativo, mientras que en el extremo derecho toma un valor positivo, entonces necesariamente existe un punto intermedio m en el cual la función se anula. Bueno, esto enunciado, digamos, en donde hay un cambio de signo de negativo a positivo, pero lo mismo pasaría si nosotros estamos al revés, es decir, si la función f en el extremo izquierdo toma un valor positivo, mientras que en el derecho toma un valor negativo, entonces lo mismo, necesariamente habrá un punto intermedio m, de modo que la función se anula en este intervalo. Entonces, en esta afirmación, como lo estamos escribiendo aquí, estamos considerando solo el caso en el que se pasa de negativo a positivo. Y entonces, pues el teorema dice así, ¿no? Sea f continua en el intervalo cerrado a, b, tal que f de a es negativo y f de b es positivo. Entonces, existe un valor intermedio m, es decir, un m mayor que a pero menor que b, de tal manera que f evaluada en m es igual a 0. Consideraremos a todos aquellos números x, digamos, entre a y b, de tal manera que todos los números
entre a y x, todos ellos, al evaluar la función en estos números, el resultado sea menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Para todo x, para todo t menor o igual que x, f de t tiene que ser menor o igual que 0. Llamemos t a este conjunto. En el dibujo todos estos puntos de verde tienen esa propiedad y justamente el m que buscamos debería ser el supremo de este conjunto t, que efectivamente lo tiene, porque fíjense, en primer lugar tenemos que a es un elemento de t, por lo cual t es no vacío, y en segundo lugar pues b es cota superior de t. Pues de hecho es mayor o igual que cualquier elemento del intervalo a, b. Entonces, bueno, efectivamente nuestro t tiene supremo y vamos a llamarle m entonces, como el que buscamos, al supremo de este t. Entonces fíjense que primeramente, por el teorema de preservación del signo, nuestro m tiene que ser mayor que a, pues existe una delta mayor que 0, de tal manera que en el intervalo a, a más delta, los elementos de nuestro intervalo a, b bajo f van a ser negativos, y eso nos implica que, bueno, como todos los elementos de este intervalo bajo f van a ser negativos, pues este intervalo estará contenido en t. ¿De acuerdo? Por lo cual a no puede ser el supremo, porque todavía hay cosas mayores que a, incluso hasta antes que delta, que siguen estando en t. O sea, a no es cota superior para el conjunto t. Y por otro lado, m tiene que ser necesariamente menor que b. Pues por lo mismo, existe una delta, digamos prima, mayor que 0, de tal manera que todo el intervalo b menos delta, b, es ajeno con t. Todos los valores que toma la función en este intervalo son mayores que 0. Entonces, nadie de aquí es un elemento de t, por lo que todos los elementos de este intervalo b menos delta, b, son cotas superiores de t. Y por lo tanto, pues b no es la mínima cota superior. Y de este modo tenemos demostrado que a es menor que m y que m es menor que b, que es una de las partes que queríamos demostrar. Ahora veamos que la función f en m efectivamente vale 0. Pero nuevamente, por el lema de preservación del signo, si fuera el caso que f de m es menor que 0, entonces existe una delta mayor que 0, de tal manera que pues para todo x en la bola de radio delta alrededor de m, pues f de x sería menor que 0. En especial, si nosotros consideramos a m más la mitad de delta, pues eso es algo que está en la bola de radio delta alrededor de m, y pues esta f de m más delta entre 2, pues también sería menor que 0, por lo cual nuestra m no podría ser cota superior del conjunto t, puesto que aquí tendríamos a alguien que es más grande que m, y de tal manera que todos los anteriores también están en el conjunto t, ¿no? Entonces esto diría que m no es el supremo de t, ¿sale? Ahora, si nuestro f de m fuera mayor que 0, pues nuevamente existiría una delta, digamos prima, mayor que 0, de tal manera que todos los x que estén en la bola de radio delta alrededor de m bajo f de x también serían positivos. Pero en este caso ocurre que f de este valor, f de m menos la mitad de delta prima, pues también es mayor que 0, ¿verdad? Y
Por lo tanto, m menos delta prima sobre 2 es cota superior de nuestro conjunto T. Pero como es menor que m, pues estaríamos ante una cota superior más pequeña que la mínima cota superior, por lo cual nuestro m no sería el supremo de T. Y bueno, estos dos casos, en el que f de m es menor que 0 y en el que f de m es mayor que 0, son contradictorios, en el sentido de que son absurdos, ¿no? Por lo cual, el único caso restante es que f de m sea igual a 0. Con lo cual terminamos esta demostración. Una versión general del teorema de Bolzano es el teorema del valor intermedio, que dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado, digamos a, b, y pasa, por ejemplo, que f de a es menor que f de b, entonces para cualquier valor intermedio, digamos z, entre fa y f de b, existe un elemento del intervalo, es decir, existe alguien intermedio entre a y b, digamos un x, de tal manera que el valor que toma nuestra f en esta x es precisamente z. Por supuesto, la conclusión del teorema también se da si en lugar de considerar f de a menor que f de b, pensáramos al revés, que f de a fuera mayor que f de b. Y la demostración del teorema del valor intermedio es muy sencilla a partir del teorema de Bolzano, simplemente haciendo un poquito de aritmética. Supongamos entonces que z está entre f de a y f de b. Y entonces, bueno, pues restemos z a todos los involucrados en esta desigualdad. Nos quedaría f de a menos z menor que 0 y 0 menor que f de b menos z. Apliquemos el teorema de Bolzano a la función dada por g de x igual a f de x menos z, ¿no? Así nosotros tendríamos que g de a es menor que 0 y 0 es menor que g de b, ¿cierto? Y entonces, pues bueno, por el teorema de Bolzano existe un x de tal manera que, bueno, x está entre a y b y g de x es igual a 0. Pero g de x es igual a f de x menos z, por lo tanto, y esto es igual a 0, por lo tanto, nuestro f de x es igual a z, que es lo que queríamos probar. Por último, les quiero comentar que los casos restantes, los casos que no hemos demostrado de los teoremas de Bolzano y del valor intermedio, es decir, aquellos en los que f de a es mayor que f de b, o que f de a es positivo y f de b negativo, también se pueden demostrar mediante un simple truquito aritmético como el que hicimos aquí, lo cual les sugiero que lo intenten y probablemente lo encontraremos en la tarea.